Como siempre tenemos el Ministerio Bethesda con el pastor Ronald y yo actuando acá. Ministerio Bethesda es casa central en Condado de Orange, en Estados Unidos, y acá en Villa del Mar, Ministerio de Bethesda, que significa Casa de Misericordia, eh, dirigido por mí, o sea, que estoy a cargo yo acá de todo lo que tiene que ver con las actividades ministeriales, en el caso de Viña. Ser en los últimos tiempos. Entonces estamos viendo la ideología, el ideario ideológico de los últimos tiempos, y en ese ideario ideológico estamos viendo lo que respecta al feminismo y ideología de género. Entonces vamos a leer la Biblia en el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Eso está en plural, ¿eh? No sé si usted se está dando cuenta. Dice: y los pueblos piensan cosas vanas. Está hablando de la gente, está hablando de las personas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se levantaron los reyes de la tierra, o sea, todo lo que son autoridades, gobiernos, senadores, diputados, congresos, congresistas y todo tipo de autoridad, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es lo que se dice, porque el cristianismo pone cuerdas que ata a la gente a tradiciones, a cosas que la gente se quiere liberar. Y eso, esto es unos textos muy representativos de lo que está pasando ahora en el mundo, con respecto a la relación del mundo con la iglesia cristiana y los conflictos que se están suscitando. Y acá tenemos un par de estos que ya se lo hablan de ustedes: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Dónde nos vamos a parar? Entonces los fundamentos morales, los fundamentos, los principios éticos, los principios de vida están siendo destruidos. Se están, sobre todo en una cultura cristiana occidental. Nosotros pertenecemos a una cultura cristiana occidental que con el tiempo se estructuró bajo los estatutos bíblicos. Aunque no siempre las personas que hablaron de Dios hablaron de la Biblia, y también estamos conscientes que eso solo un nombre de Dios para hacer muchas barbaridades, como matar a personas, porque es impresionante. Hay mucha gente que sabe que el poder que tiene la fe en las personas, y no estoy hablando de la fe cristiana, cualquier tipo de fe. Entonces hay mucha gente que manipula la fe para el beneficio personal y para tomar el control sobre las personas. Y el cristianismo o la palabra de Dios o los cristianos no están exentos a eso. Entonces, y el último versión, que es la versión moderna, dice: pues que los, pues que los fundamentos del orden se desmoronan, el justo que ha efectuado o que ha hecho, como lo dice la otra versión, porque los fundamentos serán derribados. Y el justo que ha hecho es súper importante eso también, que hemos hecho nosotros. Bueno, como estábamos viendo, feminismo es el movimiento político-social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Yo no solamente creo que son igualdad de derechos, creo que postula la igualdad de oportunidades y el respeto a la mujer como ser humano. Como movimiento social formado por grupos organizados, el feminismo se ha desarrollado en una sucesión de etapas o fases, a las que se denominan olas. La última gran ola la conocemos como feminismo de género, y ese es lo que nosotros ahora estamos conociendo, porque yo creo que ninguna persona se opone a que la mujer debe ser tratada con dignidad, sin abuso físico, mental y psicológico, como tampoco nadie, o sea, nadie debiera, porque puede haber gente loca que sí, pero nadie debiera oponerse también a la igualdad de oportunidades y a la igualdad ante la ley. Que tengan todas las personas, todas las mujeres, no son personas distintas, son seres humanos. Bueno, el ser humano en general siempre ha buscado abusar el uno del otro. Eso es una cuestión histórica. Y eso creo que no va a cambiar, aunque las leyes se hagan, porque a pesar de que han habido muchas leyes, este último tiempo las cosas no han cambiado mucho, porque la naturaleza del ser humano es así. Entonces la cosa tiene que haber un cambio por dentro. Ahora, la preocupación que tenemos nosotros es este último feminismo, que conocemos como feminismo de género. Con el antiguo feminismo yo estoy completamente de acuerdo y comparto todas las perspectivas, los principios, pero el feminismo de género plantea una guerra entre el hombre y la mujer,
plantea la muerte al macho, la destrucción de lo que ellos llaman patriarcado y una serie de cosas más. Y bajo esa perspectiva han generado un mundo lleno de odiosidades y su postura. La ideología de género explica, ahora, está el feminismo de género y está la ideología de género. La ideología de género explica toda la sexualidad humana solo desde la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas que no tienen base científica, por eso es ideología, y que desconecta la sexualidad humana de su naturaleza biológica y la explica desde lo sociocultural. De lo sociocultural, o sea, y ahí viene el asunto del género, por eso han dado cabida a todos estos grupos de distintas identidades de género que ya no son binarias. La palabra binario es de de dos. Entonces, lo binario era hombre o mujer. Ahora eso se amplió. Hace pocos días atrás, ahora usted está viendo en los noticiarios y va a poder apreciar que hace unas horas atrás el presidente de Argentina celebró un nuevo decreto o una nueva ley que la cédula de identidad de los argentinos ya en cuanto respecto a sexo, cuando diga sexo, no va a decir hombre, mujer, femenino, masculino, sino que va a tener tres alternativas, hombre, mujer y X. Y X puede ser cualquier tipo de otra persona que no se identifique como hombre o como mujer. Pero la ideología de género plantea eso. Ahora, me gustaría que viéramos el siguiente video, porque ya lo hemos visto, pero me interesa que veamos lo que dicen las propias feministas de género con respecto a lo que creen. Y me he tomado el trabajo porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que ellos plantean. Entonces me gustaría que pudiéramos ver ahora, vamos a compartir este video que normalmente, déjenme ver dónde lo tenemos. Ah, no sé. A ver, déjame un minutito, por favor. A ver, a ver. Necesito. A ver, a ver. Vamos a utilizar. Y aquí tenemos este video. Ya no nos callamos más, caminamos juntas en esta lucha. Estamos unidos, estamos a favor del aborto legal, a favor del aborto legal, usamos lenguaje inclusivo, estamos feministas, vamos a cuestionarlo todo. Una menos, nos queremos vivas, no nos da lo mismo. Somos feministas, vamos a cuestionarlo todo. Somos feministas. El feminismo es justicia social. Llegó para salvarnos y para vencer al patriarcado. Ahora que sí nos ven, ahora nos cuestionamos todo. Y ya no creemos más en el amor eterno, en la idea del amor romántico, porque entendimos que existen distintas formas de amar. Ya no somos rivales, ahora nos hermanamos con la sororidad y ya no nos callamos más. Guacha, yo te creo, yo te estoy buscando, yo no te voy a
Mm, Vamos, vamos a compartir entonces dejamos de compartir para compartir ahora algo diferente, seguir con el estudio. Se me quedó pegado aquí. Ahí está. Entonces la ideología de género, me interesa, yo le puse ese video porque el video ese es muy interesante, que está dicho por una persona que cree en la identidad de género, promueve la identidad de género y el feminismo de género. Y ella misma es la persona que dice, ya no creemos más en el amor, una cosa que dure en el tiempo, o sea, ya no creemos más en el matrimonio, va a ser una relación más libre, existe otra forma de amar, habla sobre el creer, y el creer bajo cualquier circunstancia. Eso nos lleva a una intencionalidad que hay con respecto al feminismo de género y a la ideología de género, que es invertir la carga de la prueba en los tribunales de justicia, cosa que se está predicando en España y ha traído tantos problemas, tanta injusticia, tantas falsas denuncias, porque generalmente el principio jurídico es que cuando hay una acusación, el que acusa tiene que demostrar la culpabilidad de la otra persona. La persona acusada es inocente hasta que digamos, se pueda probar su culpabilidad. Sin embargo, con la impresión de la carga de la prueba, cualquier persona o cualquier mujer puede acusar a cualquier hombre de que la violó, y no es la mujer que tiene que probar que el hombre la violó, sino que es el hombre que tiene que probar que no la violó. Y eso es un poco más, mucho más complejo, mucho más difícil, porque como si él realmente nunca hizo nada, nunca participó, ¿cómo él va a poder demostrar? Tendría que tener coartada y cosas por el estilo. Esto se ha prestado para mucho abuso. En esta idea del feminismo género, del movimiento Me Too también, yo también, o yo te creo, en Estados Unidos y en otros lugares. De hecho, hay un caso patético que yo se lo he nombrado a usted, de un hombre que tenía un conflicto de divorcio, separación de su ex esposa, y que era impedido a ver los hijos. ¿Y cuál era la artimaña que usaba la esposa para que el matrimonio, o sea, para que el esposo no pudiera ver a sus hijos? Era acusarlo de abuso sexual o de intento de abuso o de querer golpearla. Entonces, cada vez que se acercaba la fecha en que el hombre ya iba a poder ver a sus hijos, la mujer presentaba una denuncia en los tribunales y le postergaban por un año más o un tiempo más en la imposibilidad de ver a sus hijos. Esto trajo como consecuencia que la mujer, yo se lo dije a ustedes, la mujer en la última ocasión presentó una denuncia contra el hombre, y el hombre había muerto hace una semana, se había suicidado. Entonces ahí se comprobó que la mujer estaba manipulando la denuncia y que hacía denuncias falsas. Sin embargo, la vida de ese hombre no vale nada porque el juez, la justicia no tomó una acción drástica de una persona que estaba llevando al suicidio, a la muerte de una persona. Si esto hubiese sido al revés, tal vez hubiesen acusado al hombre de cuasi delito de homicidio. Pero como era el hombre el que murió, solamente le picaron una multa de 900 euros a la mujer. O sea, la vida de ese hombre costaba 900 euros. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, aquí es súper importante en este conflicto de género, porque cuando estábamos leyendo lo que es la ideología de género, la ideología de género disocia, digamos, no toma en cuenta o trata de explicar la sexualidad humana desde el punto de vista del género y no de la condición física, no del sexo. Ellos separan, y ellos dicen, no importa cómo tú nazcas biológicamente, tú te puedes ver como tú quieras. Tú, como tú desees verte, tú te puedes ver. Entonces, las personas pueden tener una forma física y biológica determinada, hombre o mujer, genitales de hombre o mujer, pero si la persona dice que se ve o tiene un género distinto, la persona puede
puede decir que no es hombre, o si teniendo cuerpo de hombre es mujer. Entonces ahí viene esta cosa que la ideología de género principalmente explica la sociedad humana desde la cultura, desde la construcción, cómo fuimos construidos, y que cada uno se puede percibir como quiere. Y eso es su base, ¿no? Y eso es totalmente anticientífico, es un conjunto de ideas, por eso es ideología, una cosa que deben tener ustedes bien claro. La ideología de género es ideología, no tiene base científica, por eso es ideología. Y se desconecta la sociedad humana de su naturaleza biológica y la explica de lo sociocultural. Una persona es lo que es porque culturalmente le dijeron que eso tenía que ser. O sea, es hombre no porque quiera ser hombre, sino porque la cultura le dijo que tenía que ser hombre. Entonces lo vistieron de celeste, le dijeron que estos juegos eran de hombre, lo educaron como hombre, le dijeron que, por supuesto, que no tenía que llorar, cosa que eso es discutible. Le dijeron, le fueron formando la parte, digamos, masculina, su lado masculino. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos dicen que esto es cultural, porque si culturalmente le hubiesen dado otra formación, a lo mejor no sería hombre, aun cuando tenía cuerpo de hombre se sentiría otra persona. Entonces ellos tratan de explicar la ideología de género principalmente trata de explicar la sexualidad humana desde el punto de vista cultural y la disocia totalmente del sexo, de lo genital. Dice, no importa qué genital tengas tú, si tienes genitales de hombre, no necesariamente eres hombre. Si tienes genitales de mujer, no necesariamente eres mujer. Aquí es interesante porque Dios Richmar, un doctor en medicina, miembro de la Asociación Psicoanalista Internacional, toma de Gail Rubin, una antropóloga transgénero masculina, muy interesante. Aquí está hablando de una misma antropóloga de género, transgénero. A ver, hay que entender qué es lo que es la diferencia que hay entre un transgénero y un transexual. Un transgénero es una persona que se ha sometido a tratamientos hormonales o a operaciones de tal manera que puede, si es un hombre, verse femenina, verse con un cabello largo, a través de la implantación o el tratamiento hormonal, le pueden crecer los senos y además puede ir formando cadera y los caracteres secundarios femeninos de la mujer se le pueden ver bien, pero sigue conservando su órgano genital masculino que es el pene. O sea, es un transgénero que tiene características exteriores de mujer, pero conserva su órgano genital. Un transexual es una persona que, además de tener todas estas cosas, se hizo lo que llaman una operación de reasignación. O sea, se estirpó su pene y se creó una pseudovagina. Y en el caso de la mujer, se estirparon los senos, se hizo una serie de transformaciones, tomó hormonas masculinas para que le crecieran los pelos de la cara y todo eso, y más encima le formaron de alguna manera un pene artificial. Eso es un transexual. Un transgénero es una persona que tiene los caracteres secundarios femeninos, pero que no ha completado su operación de reasignación de sexo. Entonces, esta mujer que es transgénero dice el concepto de sistema sexo-género y deja clara la diferencia entre sexo y género. Súper importante. Bajo el sustantivo de género se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la feminidad y masculinidad, reservando el término de sexo para los componentes biológicos anatómicos y para el intercambio sexual en sí. O sea, cuando hablamos de sexo, hablamos de una relación sexual o estamos hablando de los genitales hombre-mujer. En cambio del género hablamos de todos los otros elementos. Eso está en el elemento la referencia que está ahí abajo de Traffic in the Woman. La semana pasada me di cuenta por la grabación que aparentemente ustedes no pudieron ver el caso Rainier. Entonces hoy día lo quiero ver bien, que tiene que ver mucho con esto. Ahí está en pantalla, lo pueden ver ahora. Esto es Science in Nature. Y esto es de la BBC Homepage. Esto es un documento de la BBC y que habla del caso Rainier, que es un caso de unos gemelos. Y el documento en sí se llama, es del doctor Money, que lo estudiamos,
y habla del niño sin pene. Entonces, vamos a ver lo que yo puse en pantalla, el original en inglés, y el que está a su izquierda, la traducción al español que está a su derecha. Entonces, leamos un poco esto que es la remembranza de un caso histórico, porque si ustedes ven a la derecha o a la izquierda, bien alto, dice que este reportaje es del 17 de septiembre de 2014. Y el caso es mucho más antiguo, es del año 65. Entonces, vamos a leer, dice, bueno, arriba dice el doctor Moy y el niño sin pene. Un experimento sobre la naturaleza versus la crianza sale trágicamente mal. El 22 de agosto de 1965, a Janet Reynier se le concedió su deseo más querido. Dio a luz a mellizos. Los dos niños, Brian y Bruce, eran bebés sanos, pero llevarían vidas trágicas arruinadas por la teoría radical de un científico. ¿Qué planteaba este científico? Planteaba que los niños no nacen hombre ni mujer, sino que aun cuando su sexo sea físicamente el de masculino o femenino, dice que en los 2 primeros años de vida, bajo una serie de educación o de una forma de ir formando al niño, yo puedo hacer que un niño que nació con pene actúe como niño. O sea, quería demostrar que los niños no nacen ni hombre ni mujer, sino que si es el entorno formativo de los padres el que le da eso. Y eso, dice ahí, cuando tenían 7 meses, los niños que vivían en Winnipeg, Canadá, fueron enviados al hospital local para una circuncisión de rutina. O sea, para circular de una forma de rutina. Desafortunadamente, el médico a cargo del procedimiento estaba usando equipo eléctrico, o sea, no lo circuncidó con un bisturí, sino que estaba experimentando con una circuncisión eléctrica, que funcionó mal varias veces. En la última prueba, todo el pene de Bruce se quemó. Brian no fue operado. O sea, el hermano no alcanzó, viendo que eso había pasado, la familia estaba angustiada. En los años 60, la cirugía plástica no era una opción, no había mucho adelanto en eso. Incluso hoy en día no se recomienda que los recién nacidos se sometan a unas operaciones de reconstrucción de pene. No fue hasta los varios años después que Janet y su esposo Ron vieron un programa de televisión que les dio algo de esperanza. El doctor John Money, un sexólogo de gran renombre, participó en un debate entre las operaciones de cambio de sexo de transexuales. Había traído consigo a un transexual que tenía un aspecto convincentemente femenino. Quizás pensó Janet Reynier, que era la mamá del niño que había sufrido este tremendo accidente médico de irresponsabilidad médica, podía convertir a su bebé en una hija. Ella le escribió al doctor Money de inmediato y respondió rápidamente y lo invitó a visitarlo en Baltimore, Maryland. El doctor Money es una persona muy inteligente, muy respetada y carismática. Él sugirió a los Reynier que criaran a su hijo como una niña. Así, cuando Bruce tenía 18 meses fue castrado y se le creó una vulva rudimentaria. O sea, cuando dice una vulva, no una vagina, sino una especie de labios rudimentarios externos. No se le hizo algo más. Ahora, lo llamaba Brenda y trataba de tratarlo como una niña. O sea, el doctor Money fue la respuesta a las oraciones de los Reynier, para ellos, pero también fueron las respuestas a las suyas. Había estudiado a personas conocidas entonces como hermafroditas. O sea, los hermafroditas son las personas que realmente tienen los dos sexos. Y hay casos así, que hay personas que tienen pene y además tienen, o tienen ovario y tienen testículos. Y pueden tener y el otro, el pene o la vagina puede ser totalmente, una de ellas totalmente deformada y una de ellas totalmente clara. Pero generalmente internamente pueden tener ovarios y testículos. Es una hermafrodita, es un caso. Normalmente a la hermafrodita se le asigna el sexo que externamente es visible,
porque no los dos son muy visibles totalmente. Sigamos. Dice ahora denominado intersexual, ahora a los hermafroditas se les denomina intersexuales. Está en la lista de los digamos, LGBTQ+. Ese más también incluye a los intersexuales. Como quirúrgicamente era más fácil convertir a estas personas en mujeres, era una práctica estándar. La puerta del género. El doctor Monet había utilizado estudios de casos de hermafroditas para mostrar que había una ventana de oportunidad para la cirugía, una puerta de género que duraba hasta los 2 años. Durante este periodo argumentó, si los padres eligieron el sexo del niño, la forma en que lo criaran determinará el género del niño, no sus características físicas. Esa frase es importante. Él decía que la forma en que lo criaran va a determinar el género del niño, no sus características físicas. Pero hasta este punto el doctor Monet nunca había puesto en práctica su controvertida teoría con un niño no intersexual. Ahora tenía la oportunidad perfecta y no planificada de hacerlo. Un par de gemelos idénticos, 2 niños biológicos, uno de los cuales podía ser una niña. Janet Raimier le escribió al doctor Monet sobre el progreso de Brenda y una vez al año toda la familia lo visitaba en Baltimore. Cuando Brenda tenía 5 años, el doctor Monet comenzó a publicar su caso, disfrazándola, refiriéndose a ella como John o Joan en su libro. El caso se convirtió en sensación para la época. Era la prueba que buscaban los feministas y los homosexuales en particular. Era una prueba argumentando de que no había ninguna razón biológica para que los niños fueran mejores en matemáticas que los hombres y que los hombres debían ganar más que las mujeres. Eso no tiene que ver, yo diría que no tiene ni siquiera que ver con feminismo. No debe ser nunca así. Lo útil o no a la naturaleza determina si nos sentimos femenino o masculino. Ampliamente citado en muchos libros de texto, el caso fue un estudio histórico, aclamado como prueba de la fuerza abrumadora de la crianza, a pesar de que la creciente evidencia de que las hormonas, tanto en el útero como en el largo de la vida de un niño, juegan un papel importante en la percepción de un individuo de ellos mismos como masculino o femenino. Es una realidad. Las hormonas hacen que la persona vea afectada su psique también. Mientras tanto, en Canadá las cosas no iban tan bien para la familia Raimier. Brenda se comportó de una manera claramente masculina, a pesar de que le hayan hecho una vulva artificial, a pesar de que lo trataban como una niña, seguía él comportándose como un niño. Le gustaba correr, pelear y trepar, y detestaba jugar con muñecas. No tenía amigos y se sentía cada vez más sola, ya que su gemelo Brian se avergonzaba de jugar con ella frente a sus otros amigos y odiaba ir a visitar al doctor Monet. Convencer a Brenda de su género. Él insistió en que para entender completamente que ella era una niña, necesitaba comprender la diferencia entre hombres y mujeres, y con frecuencia le hablaba sobre sus genitales, tomó fotografías de ella y su hermano desnudo, cosa que eso se considera un abuso hacia un niño. Trató de persuadirla para que se construyera una vagina, o sea, ya no era una vulva, sino que hacerle un orificio para que, a forma de vagina, que luego se sentaría en la región pélvica, un orificio. Le mostró fotografías gráficas de una mujer que dio a luz cuando tiene 7 años, y cuando tiene 7 años, en un intento de que aceptara que le hicieran un agujero de bebé, una vagina, también sugirió enfáticamente que tomara tabletas de hormonas para que le crecieran los senos cuando tenía 12 años. Otros científicos, incluidos los exalumnos de los Tom Monet, argumentaron que hizo estas cosas en el mejor interés posible para su paciente, para hacerla creer que ella era de hecho una niña. Sin embargo, Brenda se sintió traumatizada y posteriormente se suicidó. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Finalmente, cuando tenía 13 años, la familia le dijo a ella y a Brian la verdad. Brenda se sintió profundamente aliviada porque sintió que estaba volviéndose loca. Casi de inmediato se convirtió de nuevo en un niño y se llamó a sí mismo David. David recibió dinero de compensación por la circuncisión y lo usó para pagar la cirugía para construir un nuevo pene. A los 20 años conoció a Jane Fontaine, que tenía 3 hijos propios y se casaron.
Desafortunadamente, su relación con su hermano empeoró. Brian había sentido que David, como Brenda, había recibido toda la atención cuando eran pequeños. Una vez que descubrió que ya no era que no era el único niño en la familia, se enfadó muchísimo. Fue el comienzo de un trastorno mental que se convertiría en esquizofrenia. Después de 2 matrimonios fallidos, murió posiblemente de una sobredosis de droga que pudo haber sido un intento de suicidio. O sea, ya el primer hermano murió por toda esta situación. David nunca había logrado completar su educación, el que fue transformado en niño, y tuvo que tomar un trabajo semicalificado. Fue despedido y estuvo desempleado durante 1 año. Vendió los derechos cinematográficos de su historia, pero perdió el dinero cuando un hombre de negocio se jugó con su inversión. Aterrado por el dolor de su hermano, su matrimonio empezó a fracasar. Yael le pidió un breve periodo de separación, pero David se lo tomó muy mal. Regresó a la casa de sus padres durante unos días antes de conducir hasta el aparcamiento de un supermercado el 4 de mayo del 2004 y pegarse un tiro en la cabeza. Tenía 38 años. A todo esto, durante todos estos procesos, en los primeros días de vida, este doctor estuvo emitiendo comunicados del éxito que tenía todo esto. Este doctor Moni argumenta que no se le puede culpar porque David no aceptó su identidad de género femenina. Él dice que la familia retrasó la toma de una decisión hasta que su hijo tenía casi 2 años, justo antes de que la puerta de género estuviera a punto de cerrarse. Él hasta ese momento, a pesar de que había generado una tragedia de 2 niños muertos por suicidio, él no reconoce que se equivocó y que hizo daño. Otros, sin embargo, argumentan que tuvo que haber admitido que cometió un error, cuando el caso claramente no estaba funcionando, porque continuó haciendo que la gente creyera que había tenido éxito, mucho después que dejó de ver a Brenda y ella se convirtió en David. Es quizás sobre todo una advertencia sobre lo que puede suceder cuando un científico se enamora de una bella teoría e ignora los feos hechos. Bueno, eso es el caso que expliqué la otra vez, lo terrible que es. En ese afán de demostrar que el género, la acción cultural puede determinar la identidad que tiene una persona, este hombre llegó al límite donde destruyó a 2 muchachos y no le terminó de contar todo el cuento, porque el papá de estos menores terminó suicidándose al tiempo después también. O sea, en una familia terminaron de 4 personas terminaron suicidándose y no tengo idea de lo que pasó con la mamá. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada de estos ideólogos de género, John William Money enseñó que los bebés, el que vimos recién, el caso que vimos recién, del hombre que vimos recién, que es la fotografía que está a la izquierda, en la parte alta, enseñó que los bebés nacen neutros, no son ni hombre ni mujer. Eso sí, esto es un pequeño compilado, una teoría no se puede explicar tan simplemente en una frase, pero más o menos. Wilhelm Reich, el más complicado, ese medio chasconcito, me enseñó que la histeria de la mujer se debía a su opresión sexual. Inventó una máquina que se llamó Orgón, que era una máquina para balancear a las personas, y él era un marxista de izquierda bien comprometido y realmente generó varias ideas medias extrañas, pero sobre todo él participó en la liberalidad del sexo en la mujer. Herbert Marcuse, considerado el padre de la nueva izquierda, favoreció el liberalismo sexual. Jacques Derrida desarrolló el análisis que conocemos como deconstrucción, o sea, darle un nuevo significado a los conceptos y a las palabras. Y Paul Michel Foucault favorece la liberalidad sexual con nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. O sea, él dijo, bueno, existen nuevas formas de amar, nuevas formas de sexualidad, y eso fue lo que generó el destape hacia la sexualidad entre hombre y hombre, entre hombre y mujer, entre mujeres, incluso hasta entre animales, y ahora se está tratando de fomentar que sean con niños. Veamos en qué nos afecta el feminismo de ideología y la ideología de género. Pero una vez más les recuerdo que solo son unas pocas reflexiones, puntos o ejemplos, ya que no podemos abarcar todo en un tiempo limitado, ni es mi intención, pues estos son temas pesados, difíciles. En las próximas presentaciones añadiremos más antecedentes. El feminismo y la ideología de género nos afectan ¿en qué? En la percepción de la realidad. Vamos a ver un extracto de la conferencia sobre la ideología de género, lo que siento y lo que soy.
vamos a cambiar un poco, voy a mostrarle de César Vidal un extracto de cómo la gente pierde la percepción de la realidad. Vamos a cambiar y quiero que veamos. La idea de que finalmente la diferenciación sexual no tiene importancia, lo que importa es la diferenciación de género y eso lo podemos escoger, es algo verdaderamente absurdo. Y es absurdo desde muchos puntos de vista, por más que se insista en que este es el canal para que cada uno libremente elija quién es. Hace unos meses, una señora en España decidió que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Y, por supuesto, decidió ir a los tribunales y el argumento fundamental era que ella sentía profundamente en lo más hondo de su espíritu que era la hija de Salvador Dalí. Y seguramente lo sentía, no necesariamente era una embustera ni una farsante. El problema es que le hicieron una prueba de ADN y tenía menos relación con Salvador Dalí que yo mismo. Y evidentemente el hecho de que se sintiera la hija de Dalí chocaba finalmente con la biología. Uno puede decir en un momento determinado que se siente mujer, pero la verdad es que si es un hombre, es un hombre. Podemos mutilar sus genitales, podemos inyectarle masivamente hormonas femeninas y los análisis nos seguirán diciendo que es un hombre mutilado y hormonado, pero hombre. Y, por supuesto, sucede exactamente igual con una mujer. Carlota puede decir que en realidad en lo más profundo de su corazón sabe que es Carlos. La podemos inyectar masivamente hormonas masculinas, hasta le podemos construir algo que se parezca a un pene, seguirá siendo Carlota. Mutilada, hormonada, con un pene artificial, pero seguirá siendo Carlota. En ese sentido, el análisis del ADN resulta verdaderamente tremendo, no tiene más vuelta de hoja. Bueno, volvemos a esto. Entonces, lo que nos afecta es la percepción de la realidad. Esto de seguir hablando de lo que siento y lo que soy. Eso es, yo me siento así. El cambio de valor en el entorno conforme a las emociones, a cómo me siento, al cómo me autopercibo, porque eso es lo que se está dando. La ideología de género basa principalmente la idea de cómo yo me autopercibo. Si yo digo que, no sé, pues un día me siento que soy un pájaro y quiero volar, a lo mejor me tiro a un edificio y no soy un pájaro, me autopercibo. Esto se ha usado esta idea de la autopercepción en la que hace que valida. Y dice, y es lo que vimos en la muchacha que está hablando en todo, dice que cada uno tiene derecho a que se le trate o se le considere como se autopercibe. Y es lo que busca la ideología de género, que las personas traten a que sean tratadas como se autoperciben. Y muchas veces eso difiere de la realidad, como dijo el conferencista César Vidal. Yo puedo hormonarme o puedo, la persona puede hormonarse, puede mutilarse y puede tener injertos para formar ciertos órganos sexuales, pero eso no significa que su esencia cambió. Entonces veis como la foto ahí, la persona que está parada ahí es un hombre mirándose al espejo y se percibe como una mujer, pero eso no es... Entonces esto es lo que es la percepción de la realidad, no afecta a la percepción de la realidad, lleva a un desconocimiento de la realidad y de los hechos, por lo cual se lleva a dichos y hechos que son totalmente contrarios a la realidad empírica y científica, y algunos bordean lo demencial, como es el caso. Hay casos de hombres, usted puede entrar a internet y buscarlo, hay hombres que tienen como 60, 65 años y se perciben como un bebé, y no solamente como un bebé, son hombres que se perciben como una niña bebé, se ponen pañales y quieren que los dejen entrar a los jardines infantiles. Hace poco se ha producido una tremenda discusión en Estados Unidos, un problema gravísimo, y para esta gente con una mente formateada, con una que no es capaz de diferenciar. Yo no sé qué tienen en la mente algunos defensores de esta ideología. Se produjo el caso de una mujer afroamericana que salió indignada porque estaba en un spa, estaban en el gimnasio, estaban en la parte de los baños
y estaban niñitas de 12 años, 5 años, de 6 años, y de repente apareció un hombre desnudo, con su pene al aire, delante de todas las niñitas. Las muchachitas se pusieron una ropa rápida y salieron arrancando ahí hacia afuera. Y la mujer fue a reclamar a la gerencia sobre qué estaba pasando y por qué ese hombre estaba ahí, y porque el hombre decía que se autopercibía como mujer y tenía el derecho a estar en el lado de la mujer. La señora estaba reaccionando, y él no, y el tipo del SPAD decía, nosotros no podemos impedírselo porque la ley lo favorece. Entonces se ha llegado a cosas que realmente tienen un carácter demencial. Y no, o sea, como un hombre que es un hombre adulto, que se percibe como mujer, entra a un... ojo, esto es como se percibe, ni siquiera como es físicamente. O sea, puede tener barba, tú puedes tener todas las características de un hombre, y si él se autopercibe como mujer y dice que se siente mujer y quiere que lo traten como mujer, tiene que hacerlo y tiene derecho a entrar a todos los lugares donde están las mujeres. Bueno, esto es la percepción de la realidad. Nos afecta la percepción de la realidad. ¿Qué otra cosa nos afecta? Es la libertad. La imposición de los postulados del feminismo de género y de la ideología de género conlleva a la persecución social, moral y hasta legal de todo aquel que se oponga y diga lo contrario a los postulados ideológicos feministas de género y de la ideología de género a través del repudio público y estridente. En Chile lo llamamos FUNA. Se pretende demonizar, acallar o homogenizar al disidente, o con las palabras que son mordazas, que vamos a ver más adelante. Eres un homofóbico, eres un intolerante. Esas palabras, usted no tiene que hacer caso a esas palabras, porque usted va a dar una opinión y no va a faltar el que esto eres, o eres un negacionista, o el que tú dices, mire, yo no veo tanto una situación de tanta opresión de la mujer. Tú dices eso y te van a decir que eres un negacionista. Que la palabra negacionista solamente se usó o era usada para los que consideraban que el holocausto no había existido, el holocausto nazi, y que los judíos no habían muerto. Ese era el principal uso de la palabra. Están tomando esa palabra, como tomaron el arco iris, que le pertenece a Dios, y otras cosas para generar esto. O sea, la libertad. Tú no puedes decir algo que tú consideres contrario porque eres condenado o porque se te funa o porque tiene una persecución social o más allá. Entonces, o hasta puede ser legal. La vida familiar, la descalificación permanente de la familia tradicional. El feminismo género quiere terminar con la familia tradicional. Ojalá desapareciera la familia, ojalá todas las familias fueran homoparentales, o sea, con un solo papá, ojalá todas las familias fueran homosexuales o de otro tipo. La familia tradicional hay que terminarla. Entonces hay un ataque frontal a la familia tradicional y lo que ella representa. Cada vez la mayor injerencia del Estado en la estructura y funcionamiento familiar a través de las políticas de género está socavando los valores y tradiciones familiares. Más aún, están tratando de dictar leyes que pongan a los padres en el límite a tal punto que si el hombre o la mujer supuestamente vulnera ciertos conceptos de la ideología de género, el Estado puede intervenir quitando los hijos o tomándolos en tutela. Eso, para que ustedes sepan, en la muy desarrollada y admirada Suecia está ocurriendo. Usted entra en internet y ve casos de cómo padres se les quitan a los hijos porque el Estado considera que el padre no, le está dando una educación que no corresponde a los valores que tiene el Estado. Eso ya te está ocurriendo, ¿no? Y los casos son impresionantes. La cristiandad. ¿Cómo afecta la ideología? No, ya vamos a repasar rápidamente. Afecta la percepción de la realidad, como esa mujer que se creía que era la hija de Alí, y otras cosas más. Afecta la libertad, porque todo aquel que diga algo contrario es funado, es perseguido, incluso hay dos cosas que están ahí. Algunas veces está la censura o está el hecho de hacerlo desaparecer socialmente, que es la cancelación, la cultura lo cancelamos. Este tipo ya no aparece más en pantalla si es un artista, no aparece más en la noticia si es una persona que dirige noticias, lo hacemos desaparecer del ámbito público, para los que son públicos, para los que no somos públicos, nada. Entonces la cristiandad es atacada por lo que representan sus enseñanzas y convicciones, porque muchas de las enseñanzas que dice la Biblia no se alinean con la enseñanza de estos grupos. De hecho, la Biblia condena abiertamente las relaciones homosexuales.
no condena a los homosexuales, condena las relaciones homosexuales y llama a los homosexuales al arrepentimiento y un cambio. Eso hace la Biblia y eso nosotros lo enseñamos, por tanto nosotros nos transformamos como en enemigos de la nueva visión social. La cristiandad nos afecta a la cristiandad porque aparecemos como enemigos. Algunos de los preceptos, mandamientos y ordenanzas de la Biblia han sido la base donde se estructura las leyes, la moral y la convivencia social de la cultura occidental. La mayoría de las leyes que tienen los códigos penales han sido tomadas de la cultura bíblica. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, todas esas cosas que están ahí en la ley de la Biblia fueron tomadas para la formación de muchas naciones. La cristiandad, principalmente la iglesia evangélica, es difícil forzar a abandonar su fidelidad a las escrituras. O sea, estos grupos quieren que la iglesia deje de usar de referencia a la escritura y acepte la ideología de género como patrón de vida diaria. Y nosotros los evangélicos no estamos dispuestos, porque lo único que nosotros consideramos válido para dirigir nuestra vida es la Biblia. Entonces, tratan de forzarlo a abandonar su fidelidad a la escritura, por lo cual se procura su anulación o su total exterminio a través de la persecución, la infiltración y la distorsión de la Biblia y de la teología de sus creencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos procuran la anulación o su total exterminio a través de ¿qué cosa? De perseguir a los pastores, a los líderes, a todo aquel que predica o a todo el que enseña. Y esta persecución no tiene solamente un carácter de tipo legal, como estamos viendo ahí en esa foto, donde una persona, un preso está siendo detenido en los países donde la cristiandad está prohibida. Sino que esta persecución también es social. Esta persecución es de la descalificación, esta persecución es del acoso a la familia, o incluso se llega una vez hasta la amenaza de muerte. La infiltración, o sea, estas personas para ir contra la cristiandad tratan de infiltrarse dentro de los grupos cristianos en la iglesia y de repente tú vas a encontrar hermanos como que empiezan a hablar simpáticamente de los derechos homosexuales y empiezan a hablar de que por qué nosotros no empiezan como a empatizar con las doctrinas de ellos, o sea, que nosotros deberíamos como que considerar normal o deberíamos aceptar a las personas que quieren, que se aman, porque se aman, y como Dios es amor, ¿por qué tendríamos que castigar o por qué tendríamos que rechazar a las personas que se aman y tienen el mismo sexo? Entonces empiezan a infiltrar gente que empieza a hablar así. Y muchos cristianos nos traemos a decirles que son falsos, y que muchas veces podemos estar en un grupo y como tenemos una falsa idea de lo que es el respeto, no levantamos una voz profética a decir lo que tú estás diciendo es contra la palabra de Dios. Y la distorsión de la y distorsión de la Biblia. De hecho, se han hecho Biblias gay, se han hecho, y de la teología, de sus creencias. Y de hecho hay unos libros, incluso creo que hay algunos que se han sido publicados por editoriales cristianas, cosa que es espantosa. Hay un libro de una mujer que escribió sobre los relatos homosexuales en la Biblia y plantea que Noemí y Ruth eran lesbianas, que David con Jonathan eran gay, otra vez, o homosexuales. Y muchas veces, por ejemplo, hay un relato donde le hacen una interpretación antojadiza, pero que la gente que nunca ha leído la Biblia lo cree. Porque mucha gente, ¿cuál es el daño que hace estos libros? ¿Cuál es el daño que hace? A nosotros los cristianos que estamos versados en la Escritura sabemos que esto no nos va a afectar. Pero ¿cuál es el daño que hace? El daño es que la gente que no conoce la Escritura cree esa cosa. Incluso hay algunos creyentes que algunas veces ven películas o ven animaciones o ven libros que hablan, por ejemplo, de Moisés, de la vida de Jesús, y de repente creen que todo lo que aparece en esos relatos es cierto. Ni siquiera se atreven, de hecho, como según nunca hubiesen leído la Escritura. Y algunas veces aparecen personajes que nunca han estado en la Biblia, situaciones que nunca han estado en la Biblia, cosas no esas. Y creen eso. Ahora, si un creyente es afectado por este tipo de cosas, ¿cómo cree usted que un no creyente que escucha decir que estos relatos son así, como por ejemplo decir, en hecho esos relatos, decir que cuando Jesús fue a hablar por la sanidad de uno de sus siervos, no era nada su siervo, sino era su amante, que era una pareja homosexual, y eso enseñan en estos libros, y la gente que lee eso, wow, yo no sabía que era esto, y la gente no ha leído nunca la Biblia. Entonces afecta a la cristiandad. Mire,
yo no quiero terminar este estudio sin un tiempo de palabra de Dios. Lo más probable es que la próxima semana no continúe directamente con este tema, sino la subsiguiente, y la próxima semana tengo un tiempo más de edificación, porque estos temas son cargados, son difíciles, son duros. Entonces voy a terminar con esto, Medes. Dios no ha perdido, hermano, no ha perdido el control del universo, ni del mundo, ni de nada. Y vamos a recordarnos el caso en Daniel, el caso de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor, un hombre que tenía mucha soberbia, un hombre orgulloso, que fue llevado a una condición de animal, una vez que Dios le levanta ese castigo, o de una vez que él recupera la razón, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eternamente, ¿verdad? Y su reino por todas las edades. O sea, no es que Dios reinó con más fortaleza o tenía más poder antes y que ahora todo lo que pasa nos tiene desconcertados. No, su poder y su dominio es eterno y su reino por todas las edades. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Dios nunca ha perdido el control. Que Dios esté permitiendo ver estas cosas que están ocurriendo es para que nosotros veamos y seamos testigos y demos testimonio. Ustedes recordarán que yo les envié a ustedes, a la mayoría de ustedes, un enlace sobre la ideología de género y cómo está tratando de afectar a los niños, que es de Epoch Time, es un canal de noticias alternativo, fidedigno, que no tiene no es al aire, sino que por internet. Y yo se lo mandé al pastor Alan Clayton también. Entonces el pastor Alan Clayton me contestó y me dijo que él estaba hablando sobre esta situación y estaba hablando sobre la guerra que estamos viviendo. Y dice, esto es una guerra espiritual. Y yo le dije, amén, pastor, esto es una guerra espiritual. O sea, no basta con denunciar, sino que hay que hacer la guerra, hay que orar y hay que estar ahí atento a la palabra, y ustedes tienen que cuidar su mente de la infiltración diabólica a través de la lectura de la palabra. Esto es una guerra espiritual. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es el decreto? ¿Qué es el enunciar? Es lo que tenemos que hacer. Por eso ahí dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como una, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Cuando dice hace su voluntad en el ejército del cielo, es que Dios va a motivarse a actuar en el ejército del cielo, y el ejército del cielo no es solamente los ángeles, sino que tiene que ver con todos los seres espirituales, y diablo se tiene que someter. El diablo ha soltado sus demonios en la tierra y están lavándole el cerebro a la gente, y están con una odiosidad, con un espíritu de pelea, de conflictos tremendos, con doctrinas que realmente son contrarias a Dios, y eso no se combate sino con guerra espiritual. Porque todas estas personas, acuérdense que lo que dijo Pablo, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra los principados, contra potestades. O sea, no son las personas, son los espíritus y los poderes que están detrás de ellos. La situación que estamos visualizando tiende a dejar el corazón de aquellos que han puesto su fe en Dios en un estado desolado, un tanto desolado, porque se ve que el mundo va rumbo a una descomposición total. Eso es lo que estamos viendo. Y muchas personas en un estado de trastorno caminan al precipicio, celebrando y arrastrando al resto de la humanidad. Hay gente que celebra cada una de las horrorosidades que decretan, o las cosas que dicen. Celebran el matrimonio homosexual, celebran que los niños tengan enseñanzas aberrantes, celebran la lucha de raza, el racismo, con este asunto de la teoría crítica de la raza, que está en Estados Unidos y otros lados más, y los conflictos que tenemos aquí ahora mismo en la constituyente, que se transforma en una guerra artificial de raza.
Bueno, eso la gente lo celebra y vamos rumbo al abismo. Pero una de las cosas que debemos practicar es la confianza absoluta en Dios, y todo se realiza conforme a su plan. Todo, Dios no ha perdido el control del universo, mi querido hermano. Y este salmo que es tan dicho por los Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este salmo es un salmo cliché, una frase que a la gente le encanta repetir. Muchas veces hemos buscado el Salmo 23:4, que dice que aunque las circunstancias que me rodean sean semejantes a las sombras de muerte, no dice que son muertes, sombras de muerte, no temeremos, dice, mal alguno. Nos gusta hablar de este salmo, nos gusta decirlo, pero no lo practicamos. Estos son tiempos oscuros, ¿ah? Son tiempos negros, son tiempos de tinieblas. Entonces andamos en valle de sombras de muerte. No dice sombras, son sombras de muerte, no dice valle de muerte, dice sombras de muerte, no valle de muerte. Porque no son muertes, aparentemente son muertes. No estamos inmersos en un mundo de muerte, no estamos metidos en la muerte misma, no estamos ahí. Dice, este texto, por muy bonito que suene, a nuestros oídos no tiene valor alguno si no lo vivimos en las circunstancias oscuras y adversas que actualmente vivimos, donde al parecer las tinieblas cubren la tierra y la maldad se impone, porque usted dice, pucha, todo lo que está pasando es malo, la muerte por todos lados, qué terrorismo, qué guerrilla, qué homosexualidad, qué esto otro, qué corrupción de repente, no hay alcalde o autoridad que no sea calificada de corrupta, que roben a montones. Es un desastre lo que vemos. No sabemos en qué confiar, pero usted tiene en qué confiar. Dice, y al parecer las tinieblas cubren la tierra y la maldad se impone. Eso es lo que da la ley, como que la maldad se está imponiendo. Cuando la luz no se ve claramente, debemos creer esta palabra, confiar que su vara y su callado nos infundirán aliento. Como esas ovejitas que están viendo ahí, la vara del pastor, ¿verdad? Su vara y su callado. ¿Qué es su vara y su callado? Su palabra, su guía. Porque el callado, ¿qué es lo que hace el callado? El callado de la forma es un callado. Eso no es una vara. Lo que tiene el pastor es su callado, porque tiene una forma de medio círculo o de media luna en la punta. ¿Y cuál es el propósito de ese medio círculo de media luna? Es tomar a la oveja de su cuello y ponerla en el camino a través de un empujón. Ese no es un báculo, es un callado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Su palabra nos vuelve al camino. Es cuando estamos en sus preceptos, sus mandamientos nos están moviendo al camino. Y por último, en medio de la desolación hay una respuesta de Dios para mantener la mente limpia y la esperanza viva. Es la palabra de Isaías 26:3. Esto es lo último que lo quiero dejar para que se quede en su mente. En dos versiones dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la versión Reina Valera de 1960. Y en la versión Biblia Moderna dice, guardarás en perfecta paz al alma que se apoya en ti, por lo mismo que en ti confía. O sea, cuando dice el alma que confía en cuyo pensamiento en ti persevera, o el alma que en ti confía, o el alma que en ti se apoya, es eso, es tener nuestra mente más enfocada en el Señor, en su palabra, en meditar su vida, en Él, que estar dándole vuelta a lo horrible que es este mundo. Si tú quieres tener paz, si tú tienes que tener completa paz, como dice arriba, o perfecta paz, como dice la versión moderna, si quieres mantener, es perseverar en el Señor, pensando en el Señor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ese lo que está en ti persevera. O sea, estoy constantemente pensando en Dios, en su amor, en su bondad, en su paciencia, en que ya han habido épocas donde nuestros hermanos que fueron muertos en el circo romano, y acuérdense que la sociedad romana en la cual nuestros hermanos se había el homosexualismo, la corrupción y los valores
no eran para nada de cristianos. De hecho, los cristianos, por la enseñanza, por la palabra, y por todo, y por ser fiel a Cristo, fueron perseguidos, fueron muertos. La muerte del pueblo cristiano no fue consecuencia de un desagrado que tenían los romanos contra los judíos. No, era porque en sí mismos sus enseñanzas ponían en peligro toda la estructura de ellos. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Esto no, lo que nosotros estamos viviendo no es mayor a lo que vivieron nuestros hermanos, ¿verdad? Pero ellos se dedicaron a entregar la palabra, y la palabra caló profundo en, en los romanos, incluso llegó hasta la misma corte del emperador. Y hace poco, a día atrás, estaban cantando una canción, dos muchachos homosexuales que hicieron una canción, jactándose, y dice: nosotros ahora vamos por tus hijos. Es una canción en inglés. Vamos por tus hijos, los vamos a convertir. Entonces muchos creyentes están como medio asustados de nuestros hijos. Hermano, Dios tiene el poder para tomar a esa gente y convertirla. Es Dios que lo convierte a ellos. Pero ninguno de ellos va a poder convertir a un hijo de Dios. Tú tienes que tener la confianza en Dios, que Él va a guardar en perfecta paz. Y dice: guía al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a estar en su camino, el camino que Dios tiene para él. Hay muchas promesas. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo negro o lo oscuro que esté el camino. No importa cuánto ellos quieran influenciar. Cuando tú eres un guerrero de oración, que guarda tu familia en oración, que guarda a tus hijos en oración, ellos no van a poder traspasar la coraza de protección que hace tu oración sobre la vida de tus hijos. Pero cuando tú solamente te dedicas a vivir la vida sin buscar la palabra de Dios, sin tener tus pensamientos en Dios, probablemente no logres mucho y seas penetrado, infiltrado en tu familia. Eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy.